Bueno, seguimos con este estudio para terminar Apocalipsis capítulo 12. Dice el verso 12, por la cual alegraos cielo y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua, como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hasta acá la palabra del Señor. Bueno, nosotros vemos a través de las escrituras, de la palabra de Dios, cómo ellos menospreciaron su vida hasta la muerte. Pero esto también sucedió cuando la gente aceptaba a Cristo, te imaginas. El gobierno de Israel con los falsos sacerdotes, el falso sumo sacerdote, te perseguían, te mataban, te echaban al pozo de los leones, pero ellos no se volvieron atrás. Y el diablo no los persiguió porque a él no le conviene, él sabe de tácticas militares. Porque en hecho te dice, los que fueron perseguidos iban por todas partes anunciando el Evangelio de Dios. Y se convertía mucha gente. Entonces eso es como derramar por un viento fuerte la semilla para que esa semilla se expanda por toda la tierra. Entonces ya no la atacó externamente, sino que la atacó internamente, invadiéndola, colocándole otro evangelio y esclavizando al cristianismo. Por supuesto. Como te lo hemos dicho, nadie va a estorbar lo que yo hago. Al último, a lo que trastornan son a los religiosos. Dice el Señor, si fuera posible, engañaría a los escogidos, si fuera posible. Pero no es posible. El remanente que Dios busca, el diablo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y no siguen a los extraños. Punto. Pero es una tristeza porque millones y millones de gente van a condenación por un falso evangelio que el Espíritu Santo lo maldice 3 veces. Entonces nosotros vemos que ellos menospreciaron. Ahí tenés un arrepentimiento. Ahí tenés un arrepentimiento. No como algunas iglesias también predican, bueno, el Señor te soluciona todo, si tenés un problema vení acá. No, esa es la voz de los brujos, de los parapsicólogos. Vení que te solucionamos todo. Bueno, se separó tu mujer, bueno, te la hacemos traer, como te dicen ellos. Te quedaste sin trabajo, bueno, te podemos dar trabajo. Tu hijo es rebelde y se fue, bueno, te podemos hacer volver a tu hijo. Bueno, te prometen todas cosas de este mundo, pero de aquí no te promete nada, porque allá el único que da las cosas del cielo es Dios, el Señor, y su salvación. Entonces vemos acá. Ahora dice, por la cual alegraos cielo y los que moran en ello. ¿Por qué? Porque dice, el diablo fue echado de allá del cielo, pero dice, ay, como dolor, de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno, ese poco tiempo son 3 años y medio. Y como te lo hemos mostrado en la palabra de Dios, después desciende un ángel del cielo, le pone la cadena al dragón en el cuello y lo echa al abismo y lo sella para que esté ahí encerrado por 1000 años. Y manda un ángel, no manda un querubín, ni manda nada. Así que no sé por qué tanto miedo. Si Dios te protege, Dios es la fuerza y no hay otra fuerza en contra de él. Entonces vemos que hay de los moradores de la tierra, y claro, y le queda poco tiempo, él sabe que le queda poco tiempo, claro. Para ellos, no sé, 3 años y medio será menos que un minuto. Claro, porque para Dios
Dios es eterno, los ángeles son eternos, el ser humano tiene vida eterna, punto, ¿no? Ahí empezás y no terminás nunca más. Pero a él le queda poco tiempo porque quedan 3 años y medio y termina. Entonces dice, y cuando vio el dragón, verso 13, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado al hijo varón, es decir, había aceptado a Cristo Israel. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada, mantenida por Dios, por supuesto, por un tiempo. Y acá aparecen otra vez 3 años y medio. Por un tiempo, y tiempos en plural, 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año. Es decir, como te dice también en el capítulo 11, 42 meses. Va a ser sustentada por el Señor hasta que el Señor restaure todas las cosas. Por supuesto que no va a creer que todo el Israel se arrepiente, no, olvídate. Es el remanente fiel, punto. No va a creer que todos se arrepienten, no, es el remanente fiel el que se arrepiente. Y es el que Dios va a cuidar, y bueno, van a ser perseguidos, y van a morir muchos de ellos, y otros van a correr al desierto, ¿viste? ¿Me entendés cómo es? Y Dios lo va a sustentar en su cuidado. Por eso vemos que la serpiente dice que arroja de su boca un río de agua, pero Dios hace abrir la tierra y traga ese río de agua, ¿viste? Para que no sea dañada. Dice, entonces, en verso 17, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Listo, basta con Moisés. Moisés no es Dios, Moisés es un siervo de Dios. Y como dice Jesús en San Juan capítulo 5, bueno, Moisés os acusa delante de Dios, porque si creyeres a Moisés, me creería a mí, porque de mí escribió él. Moisés es un siervo fiel en la casa de Dios, pero no es el dueño de la casa. El dueño de la casa es Dios, eso también te lo dice el Espíritu Santo. Entonces acá nosotros vemos, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, qué pasa con el dragón. Pero también vemos, si lo podemos aplicar a la iglesia, qué pasa con la iglesia. La iglesia, como dice el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 3, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero si alguno sobreedifica, no puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso la iglesia también termina casi igual que Israel, ¿viste? Echando al Señor fuera. Vos decís, bueno, pero ¿qué iglesia hay que eche al Señor si todos llaman al Señor? Sí, ¿viste? Como Israel, siempre invocan a Dios. Pero a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Aparte que te dice cómo termina la película, Apocalipsis capítulo 3, la Odisea. La Odisea es el hombre reina o la gente gobierna. Y Dios dice que los vomitará de su boca. Pero que está a la puerta y los llama. No está metido ahí adentro. No significa, hay iglesias verdaderamente que tienen temor del Señor, predican la palabra de Dios. Pero ¿en qué se cumple de que la gente reina? Bueno, antes no funcionaba así la iglesia. Vos leelo en 1 Corintios capítulo 14. La iglesia funcionaba. Dice, bueno, hermano, que hable un profeta o que hable dos, eso te lo dice el Espíritu Santo. Si lo querés oír, oílo, y si no, bueno, haz lo que se te da la gana, y lo dijo de Caín. Si Dios no le pudo enseñar, menos le vamos a enseñar los dones de Dios. Bueno, te dice 1 Corintios 14, bueno, hermano, corrige el hablar en lengua. Bueno, hermano, si tenés traductor, habla, y si no, te callás, porque la gente va a venir y todos hablando algo que la gente nadie entiende, van a decir que están locos. Entonces, bueno, si hay traductor, bien, y si no, que se calle en la boca. Eso lo dice el Espíritu Santo. Y el don de lengua es medio cómico, porque si vos hablas de Pentecostés, en Pentecostés no está el don angélico ahí,
que es el cual habla en 1 Corintios 14. Ahí no está el don angélico. En Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Porque hablaba en todos los idiomas. ¿Por qué? Porque le hablaba el Espíritu Santo al todo remanente fiel. Y ahí habían, como ellos mismos te lo dicen, habían romanos, griegos, árabes, cretenses, bueno, de todos lados habían. Y eso, ¿entendés cómo es? Escuchaban las maravillas de Dios. Así que el remanente fiel sabe la palabra de Dios y la tiene en su corazón. No la tiene en la Biblia. Bueno, está bien la Biblia, pero la palabra de Dios tiene que morar en vos. Y eso también léelo en San Juan capítulo 5. Conozco que la palabra de Dios no mora en vosotros, claro. ¿Qué pasó con los samaritanos? Y la palabra de Dios moraba en ellos. Porque la samaritana dijo, cuando venga el Cristo nos declarará todas las cosas. Yo soy mujer el que habla contigo. Bueno, y ahí lo invitaron a pasar y ahí se entregaron al Señor y estuvo 2 días el Señor. No va a creer que está 20 años hablándote un mensaje, ahí estuvo 2 días enseñándole. Y los samaritanos creyeron en él. ¿Pero qué decían los judíos? Es que los fanáticos jamás pueden ver nada, ¿viste? Es una locura de la mente de ellos. No decimos nosotros que tú eres samaritano y que tiene demonios. Para los judíos, los samaritanos, es una porquería, ¿viste? Y la porquería eran ellos. Sí, claro. Los samaritanos aceptaron al Señor de la Gloria. Y ellos lo escupieron, lo rechazaron y le hicieron la vida imposible. Entonces lo que tenemos que entender acá, ¿me entendés cómo es? Que el fanatismo no sirve para nada. ¿Me entendés cómo es? Y tenemos la iglesia ahora que está caminando, que le está pasando lo mismo que a Israel. Sí, habla de Dios, sí, pero a Dios lo tienen afuera. Bueno, ¿para qué te muestra a Dios la película? Está como el gallego, ¿qué le va a apostar? Que el tío ese no entra al bar cuando ya la viste la película. Bueno, si Dios te dice que así van las cosas, van así. Y la Odisea significa el hombre reino, la gente gobierna. Es decir, ellos son los que mandan. Yo podría, en una iglesia que estuve, podría haber sido el Papa ahí, ¿viste? Porque era pariente del jefe supremo que había ahí, ¿no? Qué cosa. Y un día le dije, me dice, pero nosotros vamos a ser parientes. Digo, bueno, a mí no me interesa todo eso, vos, si sos mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío, mi pariente, a mí que me va y que me viene, todas esas cosas. Acá es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice negro, voy a decir negro, y si la palabra de Dios dice blanco, voy a decir blanco, y si Dios dice tal cosa, tal cosa. Yo no soy cómplice de ninguna institución. Oh, listo, tarjeta roja, chao, punto. Y bueno, es lo que hizo Cristo cuando entró al templo. También habían hecho la casa de mi padre cueva de ladrones, ya, de ahí, de ese día, este tipo no está con nosotros. Hay que dársela. Y bueno, y ahí, pum, tarjeta roja afuera. Más sé, prefiero que me echen de todos lados que quedarme con él. Y al final de todo, él es mi esposo. Y al final de todo, el único que subió a la cruz fue él. Yo tengo que serle fiel a él y punto, se acabó. Si un hermano pecó, bueno, listo, hay que perdonarle y amarle, restaurarle. Pero de ahí en adelante ser cómplice de gente, destituir dones, eso de destituir dones, golpe de Estado, es cosa del diablo, no es cosa de Dios. Eso es terrible, hay que tener mucho cuidado con eso. Si no estás haciendo la obra del diablo, que quiso destituir al Señor, vos tenés que respetar, punto. Pero la iglesia te lo dice, un miembro no es el cuerpo, entonces no podés. Está bien que los otros te van a decir una cosa, te van a decir otra. Bueno, sí está bien. También el pie te dice, mirá, estás quebrado. Y bueno, y todo el cuerpo y todos los miembros se conduelen con él y esperan hasta que sea restaurado. Punto. No así, este pie, esto lo corto, lo tiro, la mano se jodió, la corto y la tiro. Y al último, ¿qué tenés del cuerpo? Todo mutilado. Entonces, el respeto a Dios, está el respeto por el orden. Yo como perito arquitecto, dice el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo, puse el fundamento, pero si alguno sobreedifica, sí, a la edificación empezó desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo sobreedifica, porque no podemos poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, te lo dice en 1 Corintios capítulo 14. Bueno, si habla un profeta, puede hablar un profeta, puede hablar dos. Y si hay un profeta sentado y recibe revelación, bueno, ahí directamente que hable ese profeta y los demás que hagan silencio. ¿Y cuál es el proyecto? Te lo dice 1 Corintios, para que todos sean edificados. Vos también tenés que sentarte y escuchar a otros profetas o predicadores, como vos le quieras decir, o otros dones, para que vos, yo y todo el mundo sea edificado. Ahora, cuando una persona ya se constituye cabeza de una iglesia, es problemático porque desplaza a Cristo. ¿Y de qué manera honras a Él? ¿Qué te cree? ¿Que va a ir al tercer cielo, ahí a darle orden a Dios? Y si Dios tiene 24 ancianos, que lo va a correr porque algún día le viste una falla a eso. ¿Pero qué locura eso? ¿Quién te da esa visión humana y perversa? Tenés que tener cuidado. Bueno, a veces viene todo esto por falta de conocimiento, pero bueno, ya está, con la falta de conocimiento. Ya está. Y si te da algo Dios, como los ancianos que tienen corona de oro, según Apocalipsis capítulo 4, es para ponerlo delante de los pies del Señor, punto. Bueno, a vos te dio un don, no lo compraste el don. Como dice el apóstol Pablo por el Espíritu, y si lo reviste, y si lo recibiste, ¿por qué te glorificás? Así como diciendo, ¿por qué te exaltás? Punto. Pero así como a vos te dieron un don, a los otros también le dieron un don. Y cada uno edifica la iglesia. Así como en un hospital hay distintos dones y cada uno edifica al pueblo de ese país. Bueno, y también tenés que sentarte. Ya muchas veces me han invitado, sí, he ido a iglesias, sí, porque la iglesia me dice, che, vamos a visitar a los hermanos que están, qué sé yo, allá en Santa Rosa. Bueno, vamos a Santa Rosa, capital de La Pampa. Hay un excelente siervo, Jorge Telly. Bueno, y Jorge me dice, che, quiero que predique vos. Oh, hermano, predica vos. ¿Sabés qué pasa conmigo? Que yo todos los días le doy de comer a ellos, están hasta acá de comer. Bueno, entonces, ya que viene, la mayoría de la iglesia fuimos, viste, para una conferencia, que te escuchen a vos, que es un excelente predicador, ¿viste? A escuchar a mí, ¿viste? Y aparte que a mí también me gusta sentarme, como si voy a un restaurante y me dice el dueño del restaurante, che, Flaquito, vení, hacete la comida. No, pará, que yo quiero comer otra comida, qué sé yo, quiero... Bueno, y pasa lo mismo en el plano espiritual. Mi hermano dice, no, no, yo quiero que vos prediques. No, 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 no. Después me dice, che, hermano, ¿querés contar el testimonio? Bueno, el testimonio sí, pero predicamos. Bueno, en medio de toda la reunión, ya cuando empezó, está toda la gente, me dice, contá el testimonio y predica. Ah, la flauta. Yo digo, bueno, señor, yo no es que me niegue a predicar, sino que, bueno, vengo con toda la iglesia, ya me escuchaba a mí, que escucha a otro, ¿viste? Y bueno, ya listo, me encomendé al Señor, y digo, bueno, Señor, si tú quieres que predique, predico, bueno, otra vez predicar, bueno, predico, no tengo problema por eso. Es lo que pasa, yo lo que veo mucho es mucha jactancia. Los verdaderos siervos no tienen jactancia. ¿Mm? Los verdaderos siervos de Dios no tienen jactancia. Pues fíjate el apóstol Pedro, cómo se humilló. Y bueno, y ya la iglesia se la llevaban en anda, los sacerdotes y su ley, aceptaban a Cristo, pero todo de acá, bla, bla, pero instalaron todo lo que Dios aborrece. Bueno, y son humildes, ¿viste? Yo no es que me la dé de humilde, pero sé que en la mayoría de dones está la edificación, porque uno te muestra una cosa, el otro te muestra otra. Bueno, está la edificación, y eso es importante, pero no solamente que está la edificación, sino que está el respeto a lo que Dios ha escogido. ¿Qué te cree que te escogió a vos solo, a mí solo? No. Entonces acá lo que tenemos que entender que la iglesia es un cuerpo, no es un miembro. ¿Mm? ¿Dónde está el cuerpo? Te dice la palabra de Dios, si está un miembro, ¿no? Es como alguien que descuartizaron por ahí. Encontró una mano, una cabeza, un pie por un lado, nada así. Eso no. La iglesia es un cuerpo y cada uno tiene su función y a cada uno Dios le puso en su lugar. Por eso está el tribunal de Cristo, para que vos des cuenta. No te puso como rey Dios en una iglesia, ¿eh? Te puso como un miembro. Está bien, hay hermanos fundadores, pero cuales yo también he sufrido persecución por sacar la cara por ellos, porque tenés que tener respeto por el hermano que comenzó una obra. ¿M? Y a mí tarjeta roja por defenderlo a él.
No me interesa, porque para mí los golpes de Estado es del diablo, no es de Dios. Entonces acá lo que tenemos que entender es que hay que respetar, pero también, si yo he estado en una iglesia que Dios me permitió fundar, y después también como que me dieron un golpe de Estado, bajo cuerda, ¿viste? ¿Vos te crees que yo le dije una sola palabra? No le dije nada. Eh, Yo soy evangelista, bueno, me tocó fundar ahí, fondo, Dios permite cosas para que vaya a evangelizar a otros lugares. Pero ese golpe de Estado no es de Dios. ¿Y por qué golpe de Estado? Y porque vos no tomás, che, vení para acá, vení para allá, vení para acá, todo, ¿viste? Como creo que ocurrió con Jacobo. Esos hermanos que tienen ese espíritu, ¿viste? Que, ¿me entendés cómo es? Y ya empiezan a ser líderes. Claro, vení para acá, sentate para allá, vos haces esto, vos haces el otro, que esto, que el otro. Y ahora lo último, parecen dictadores dentro de la congregación. No, pará. Yo me río con todo, juego con todo. Cuando tengo que predicar, predico, y cuando tengo que dar el consejo, del consejo. Se acabó. ¿Quién soy yo? Un piojoso. Uno más entre millones de creyentes que le sirven a Dios. Entonces, eso de todo eso, y es lo que termina con la Odisea, gente que son los dueños. Y al último, los dones afuera. Y cuando están los dones afuera, está Cristo afuera, eso te lo puedo asegurar. Porque los dones edifican a la iglesia. Yo, como perito arquitecto, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 3, puse el fundamento, pero si alguno sobreedifica, mire cómo sobreedifica, porque no podemos poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por supuesto, como te dice 1 Corintios 14, 32, y el espíritu de los profetas ten sujeto a los profetas. Bueno, los hermanos van a hablar la palabra de Dios. Y si algún hermano nuevo se equivocare, bueno, lo llama aparte. Y mira, hermano, esto así y así, listo, pero vos tenés que darle oportunidad, como le da oportunidad a tus hijos, de que empiecen a hablar, de que se empiecen a expresar. Bueno, el día que vos partís, ellos siguen adelante. Bueno, pero si vos sos un dictador, lo digo por lo que yo veo en muchas iglesias, pero también te lo dice Apocalipsis capítulo 3, la Odisea, donde como Israel. Ya los dones, los profetas, ya todos están afuera. Ellos están adentro, ellos son los dueños. Y te dice, ¿a vos con qué autoridad haces estas cosas? Como si la autoridad te la dieran ellos. Unas pavadas, solamente los religiosos. Los religiosos son capos para todo eso. Entonces entendemos acá qué es lo que le pasó a Israel. Y a Israel también, el diablo lo fue invadiendo, y lo sacó afuera. Léelo en Isaías capítulo 1, los trata hijos depravados, generación de maligno. Y lee Isaías capítulo 1. Hasta el asno conoce el pesebre de su Señor. Y esta gente no me conoce, ¿viste? Pura bla bla, yo soy de Jehová. Sí, un encanto. Por favor. Mirá dónde va a ir a parar. El diablo te va a patear todo lo que te encuentre. Y bueno, de esa manera te va a dar cuenta el lugar que estás. Ahora fijémonos que dice la palabra de Dios, verso 15 y verso 16, y el diablo larga un río de agua contra ella, ¿viste? Y Dios hace abrir la tierra y la libra a la mujer que huye al desierto, es decir, a Israel. Pero fíjate lo que dice. Entonces el dragón, verso 17, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Bueno, ya sabe, tanto luchar para destruirlo. Sabes que está la protección de Dios y contra eso no podés pasar. Entonces, ¿qué hace el diablo? Bueno, se vuelve como diciendo, acá estoy perdiendo el tiempo. Por supuesto, Dios la va a cubrir a Israel en el desierto y la va a sustentar, la va a alimentar, no va a permitir que nadie, ese es el remanente. Tal vez muchos de ellos van a morir y van a dar su vida, como también te lo hemos leído, a través de la palabra de Dios. Dice, y la palabra del testimonio de ellos, que confesaron al Señor y menospreciaron su vida hasta la muerte.
pero la mayoría va a ser sustentada por el Señor y protegida por el Señor también allí en el desierto. Entonces dice en el verso 17, y entonces el diablo se llenó de ira contra Israel y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas. Bueno, a decir los judíos que mueran en todo el mundo, porque ese gobierno del anticristo va a estar en todo el mundo. Y sabemos que la colonia más grande de los judíos está en Norteamérica. La segunda colonia más grande está en la Argentina. Por supuesto que como ellos no tenían patria, en el año 45, en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se les volvió a otorgar el territorio. Entonces los judíos que nacían, no sé, en Norteamérica eran judíos, los que nacían en Argentina eran judíos, y también, bueno, habían judíos en todas las naciones. Bueno, entonces el diablo se vuelve para hacer guerra contra el resto de los judíos que también, ellos tienen sinagoga y se comunicarán de las decisiones y de las cosas que ocurren. Entonces el diablo se va a hacer guerra contra él. Acuérdense que el diablo está gobernando sobre todo el mundo entero, es decir, todos los gobiernos le responden a él. Entonces, bueno, van a ser perseguidos y bueno, y muchos van a tener que dar su vida, como también lo dio el cristianismo en su principio. Nosotros lo vemos en la historia de Hechos de los Apóstoles, se perseguían, los mataban. Y ahí estaba Saulo, un buen ejemplo para los sacerdotes de hoy día. Bueno, él también era sacerdote, le hacía caso al sistema y le hacía caso al sumo sacerdote. Iba camino a Damasco para traer preso y le arrancaba los pelos a las hermanas y consintió en la muerte, Hechos capítulo 7 de Esteban, viste, tenía la ropa mientras los judíos lo mataban. Al pueblo de Dios, el pueblito de Dios, te fuiste. Entonces vemos acá nosotros que también sufrieron persecuciones. Y Pablo también estaba ahí, Saulo. Después cuando Dios le sale y le da luz y le dice, dura cosas te dar cosas contra el aguijón, como diciendo, pará, no te vas a poner a patear la punta de una lanza o de una espada, te va a dañar tu propia vida. Y ahí Dios le da el ministerio. Por eso Pablo te lo repite, y espero que vos también lo repitas. Gálatas capítulo 1, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Dios y por medio de Jesucristo. Punto. Y te lo dice, si yo quisiera agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Se acabó con todo el sistema religioso. Y ese sistema religioso es el que va a perseguir. Y después los mismos judíos van a perseguir a los mismos judíos. Porque dentro de Israel está remanente fiel y están lo que el Señor le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, es decir, los hijos de Caín. Como también Dios te lo dice, que en la iglesia hay trigo y cizaña. Así que los judíos, bueno, los verdaderos judíos, como también dice Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Bueno, ellos se dan cuenta de la realidad, aunque ya tendrían que haberse dado cuenta hace 2000 años. Están todo el día con la escritura. Por favor, y si Dios no te da el Espíritu Santo, ya te lo hemos leído, tenés un velo que no podés ver nada, estás en la oscuridad. Por eso es necesario el arrepentimiento. Israel se va a arrepentir, es remanente fiel, por supuesto, y va a cambiar la gobernación, Dios va a restaurar a Israel. El Israel de hoy día, bueno, está bajo el maligno, nosotros no tenemos más rey que el César. Es su propia elección. Como también se lo dice Jesús, ya para terminar, cuando nuestro Señor estuvo en este mundo. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise guardar a tus hijos, como la gallina cuida a sus polluelos debajo de sus alas? Más ahora vuestra casa es dejada desierta hasta el día que digáis, bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Punto. Te lo dijo el creador del universo. ¿Y qué pasa con tus sacerdotes? Y son como los sacerdotes cristianos, son religiosos. Todo acá. Acá en el corazón
no tienen nada. Por eso te digo, bueno, ¿y por qué no lo tienen? ¿Y por qué no lo reciben? Si vos doblás tu rodilla en el desierto, donde quiera que sea, invocás el nombre de Jesús, te arrepentís de tu pecado, sea judío, griego, gentil, norteamericano, argentino, venezolano, hoy día se te da vida eterna y no tenés que entrar en toda esta guerra, que no hay otra, si no, no se puede restaurar. Bueno, que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Ojalá que se arrepintiesen. ¡Ay, qué necesidad hay de ir a la gran tribulación! Pero sabemos que si la película Dios te la muestra así, sabes que hasta ahí llega. Bueno, también llega el cristianismo apóstata a la gran tribulación. Lee los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Y ahí da un consejo Dios a la iglesia prostituida. Hoy día Dios no trata con Israel. Lo conserva a Israel, sino el otro ya. En la Segunda Guerra Mundial hubieran matado a todos los judíos. Creo que mataron 5.000 judíos, 5 millones, algo así. Bueno, no estoy muy bien con esa noticia. Pero si Dios no para eso, no queda ninguno. Bueno, así es el diablo. Pero ellos son amigos del diablo. Bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Por eso Dios te llama al arrepentimiento. Y donde quiera que vos invoques el nombre del Señor vas a ser salvo. Si acá no, la salvación no te la da ningún ser humano. Entonces, bueno, tanto la parte humana de hoy día de la iglesia verdadera, por supuesto, la iglesia que predica la palabra de Dios, no que predica lo que Dios condena. Bueno, que el Señor te bendiga y pasaremos después con Apocalipsis capítulo 13. Que el Señor bendiga su palabra.